grabando, no sé si vos también lo tenés que colocar. Sí, no, pero lo tengo que grabar yo, así después lo puedo subir, porque si no se nos arma lío. Listo. ¿Cómo estamos? Vamos con aerosol terapia. Como les decía, este tema es controversial a la hora de plantearlo, ¿no? Como una terapia en pediatría y en adultos. Así que imagínense la controversia que nos trae en la NEO, la aerosol terapia. ¿Qué opinan ustedes de los aerosoles antes de empezar la exponencia? Me gustaría escuchar 5 palabras. ¿Lo consideran una herramienta? ¿Lo utilizan en sus hospitales, en su desempeño puntualmente hacia qué hacen neo? Es mi pregunta, ¿no? O si lo utilizan de otra forma, ¿no? Porque por ahí estamos en una terapia intensiva y generalmente son pacientes con asistencia respiratoria mecánica, los de neo, y por ahí necesitamos manejarlo con otro elemento para realizar la aerosolterapia, ¿no? A ver, ¿alguien opina de su servicio, cómo lo Nadie manejan? se va a jugar a nada. Te escucho muy bajito, Clau. ¿Alguien va a relatar en su servicio cómo es Carmela, el manejo? A ver, Nati, Carmela. Bueno, No, chicas, nosotros por lo general se intenta poner la aerocámara del respirador para introducir la rama inspiratoria, para introducir el aerosol, pero ¿qué nos pasa en Neo? Que a veces genera mucho peso a la tubuladura. Entonces, se intenta poner quizá en chicos más grandes, no sé si tanto en prematuros. Y usamos, cuando no están intubados, usamos el aerosol, pero no con espaciador, sino con cámara bivalvular. Ujú. Bien, muy bien. muy bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión acerca de la aerosolterapia? yo creo que en general, ¿no? Yo en NEO no estoy trabajando, pero creo que en general yo lo he visto en lo que es pediatría en adultos. Lo principal es la correcta técnica de administración. En eso se basa principalmente, porque una mala técnica no llega nada de medicación y no tiene eficacia. Así es. Bien. ¿Alguien más opina acerca de la aerosolterapia y cómo lo manejan? O de nuestras guardias también, ¿no? Que, bueno, yo en mi caso, en nuestra guardia, usamos muy poco el tema de la aerosolterapia, salvo que sea los bronquiolares exclusivamente, pero en EO es muy poco lo que se maneja, sobre todo en los prematuros, ¿no? Y si no, se utiliza mucho en lo que es displasia broncopulmonar, ¿sí? No sé en la guardia de las chicas de los jueves cómo lo manejan, o la guardia de los martes, que es la que está presente ahora, que es María y Tamara. Sí, claro, también como vos decís, más en los bronquiolares lo estamos utilizando y los que están conectados a RM con en la rama inspiratoria, eh, conectamos y lo sacamos, o sea, lo hacemos, lo dejamos conectado cada vez que lo vamos a utilizar por ese tema que decían ahí del peso. Bien, Pero sí, más en los chicos grandes, en los más grandecitos, no en los de neo, digamos. Y bien, bueno, después los que están en la UCI también, con la cámara lo hacemos. bien. Bueno, Cari, no sé, Ahí a María ¿alguien la más? tenemos que agarrar con los aerosoles, me parece que se le va la voz. Sí, ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. La idea es esa, es llegar a tener información, porque la verdad que esto es una información. A la hora de la práctica, en el mismo hospital nos planteamos situaciones diferentes. De hecho, con Silvana disentimos en algunas situaciones con respecto a las nebulizaciones y demás, que somos de la misma guardia y también en momentos que yo haría esto, no, yo haría esto otro, ¿no? Entonces, puntualmente es
abrir la cabeza así como inmensamente y plantear determinadas situaciones que nos van a pasar no solo en la neo, sino en la pediatría. En el adulto podría decirte que no, porque ya contamos con la voluntad del paciente y podemos optimizar la terapia porque pueden seguir determinados patrones, determinadas órdenes, ¿no? Y porque eso va a ser uno también de los condicionantes a la hora de hacer una aerosol terapia. Vamos a lo que teóricamente significa el término aerosol terapia y es puntualmente la administración de medicamentos, o sea, la administración de medicamentos. Y esto lo digo reiterativamente porque muchas veces se indican nebulizaciones con solución fisiológica solamente, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta que la aerosol terapia es para administrar una droga. O sea, yo tengo que buscar una droga X con determinado objetivo, indico y lo indico de determinadas formas, ¿sí? Entonces, el aerosol tiene que ser para que este medicamento viaje puntualmente al pulmón, que es donde queremos trabajar, que es nuestro órgano blanco. Entonces, dependiendo si esas partículas de este producto, de esta droga inhalada, ya sea por sólidos, que van a ser los polvos, o por líquidos, que van a ser las nebulizaciones, va a viajar hacia ese objetivo que es el pulmón para darnos un efecto local, ¿sí? Yo quiero actuar en el pulmón, en la vía aérea, y por ende reducir con sí todos los efectos secundarios que pueda llevarnos determinada droga. Por ejemplo, los adrenérgicos, como el salbutamol, que nos da taquicardia, ¿vieron? Cuando hago una nebulización, le puede dar taquicardia, ¿sí? Va a ser un momentito hasta que se procese, se metabolice, porque es mínima la dosis que va a llegar a este pulmón y a nivel sistémico, entonces es algo esperable, pero no va a estar con taquicardia durante todo el día, ¿sí? Por eso es que eso digamos que sería el principal beneficio de la aerosolterapia, lograr resultados en un órgano blanco puntual, que en este caso es el pulmón. Esto, obviamente, que tiene em, condiciones, ¿sí? Para poder lograr un efecto adecuado, va a depender puntualmente de la técnica inhalatoria, o sea, de que yo realice lo más correcta posible la técnica descrita, del sistema que utilicemos, por decirlo, si es ultrasónico el nebulizador o si es neumático, y también va a depender del tamaño, del calibre de la vía aérea o si esa vía aérea está limpia o no. Por ende, podríamos decir que para que esto se haga de manera efectiva, tenemos que tener todo lo anterior y además la capacitación y el entrenamiento adecuado para poder brindarle al paciente y a la familia la información necesaria para hacer una correcta técnica de aerosol. ¿Sí? Vamos a hablar así general de aerosol. Diferentes recomendaciones, diferentes guías terapéuticas dicen que es fundamental el papel. Y esto que contaba Carmela, que capaz que le hacen el kinesio, pero no lo aspiran al bebé, eso se ve en todo el país, ¿no? A nivel mundial en realidad, de estar entrenados, tenemos que estar entrenados para poder brindar esta información de manera correcta. En sí, los principios básicos de los aerosoles, o sea, de qué va a depender también esto, es de cómo genero yo el flujo para hacer el aerosol y también, como dije, de la estructura de la vía aérea superior. Por ejemplo, en lactantes menores, o sea, en los más chiquititos, las fosas nasales, la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, todo eso van a constituir la zona de conducción. Esas zonas son muy pequeñitas, tienen un calibre muy pequeñito y además, si está cursando una agudización de una bronquiolitis, por ejemplo, o una rinitis, ¿sí? Toda esa inflamación en la vía aérea me va a ofrecer una resistencia que va a ir limitando a estos aerosoles a que verdaderamente lleguen a donde yo quiero, que es el pulmón propiamente dicho.
teniendo en cuenta también la anatomía del paciente, de estos bebitos chiquititos, que cada división bronquial, y esto está visto ya en la anatomía, cada ramificación que se va haciendo hacia abajo, hacia la zona terminal del árbol bronquial, la zona respiratoria, es a 90 grados, ¿sí? Esa ramificación. Y por ende eso también nos va a ir limitando la llegada de esta droga que queremos que sea efectiva en el pulmón. Bueno, acá yo les dejé un videito para que lo miren completo, es muy bonito, muy gráfico, me encantó y no sale la gráfica, estoy viendo. Pero bueno, acá había una imagen, no sé por qué no está saliendo. Ay, que lo van a ver en el video, no me voy a explayar, no sé por qué no me deja mostrarlo. Pero a donde habla de los, digamos, del tamaño molecular que yo voy a tener en la droga, ¿sí? Lo ideal es que la solución fisiológica, perdón, que la solución a nebulizar o el producto a inhalar tenga diferentes pesos, diferentes tamaños molecular. En base al tamaño molecular va a ser en donde va a ir impactando y en donde vamos a lograr este efecto. Pucha, qué pena que no está en la gráfica, porque acá chiquitito me deja verlo. A ver, denme 2 segunditos que quiero ver si lo puedo volver a pegar acá. Ujú. Bueno, para no tardarlos puntualmente es... Qué En pena. todo caso, pasáselo después por WhatsApp, Cari. Sí, pero es que lo tengo en la compu. Ay, eso es lo que quiero mandárselo por WhatsApp. Así la pueden mirar en el celu. Denme un segundo, que se los voy a poner en el grupo de WhatsApp. Así lo pueden ver en el celu lo que quiero hablarles, ¿sí? Porque está bueno dividir en estas 3 regiones, o estos 3 tamaños, mejor dicho, que nos van a llevar hacia estas 3 regiones en donde va a impactar la droga. Si yo no tengo en cuenta el peso molecular o el tamaño molecular, no voy a poder ir a, eh, a tener en cuenta hacia dónde quiero llegar. Por ejemplo, si estoy hablando de un estridor o de algo más laringio, tengo que pensar en moléculas mucho más grandes, ¿no? De 1 a 5 micrones, ¿sí? Valen que ya, acá tiene que estar. No sé por qué no sale. No quiere mostrarse, no quiere, no Ahí quiere. va. Ahí se los puse, mire, en el grupo de WhatsApp, así no queda en pausa esta información. En ese enlace que viene en la presentación, tienen el video completo de esta imagen que yo tomé porque me pareció súper gráfica, en donde habla de los tamaños moleculares, o sea, cómo tiene que ser o qué tamaño tiene que tener mi molécula de este aerosol que quiero para que impacte en la vía aérea superior, en la laringe, en la oro. Si estoy pensando en una rinitis, por ejemplo, qué tamaño molecular. Si estoy pensando en la laringe, qué tamaño molecular voy a tener. Y si quiero que esto llegue al alveolo, también tengo que pensar en esta medida molecular, ¿sí? Que puntualmente se va a centrar entre 1 y 5 micro microgramos sería, micro tamaño, ¿sí? Los que están a nivel intermedio, entre 5 y 10 micromilímetros, ¿es? No sé cómo se llama la unidad, pero puntualmente esos van a actuar en todo el tracto de conducción, o sea que estoy pensando en broncoespasmo propiamente dicho, ¿sí? Porque tengo que ir hacia el músculo liso que está presente en la vía aérea grande, no va a estar en los alveolos o en la parte terminal. Ahora, si estoy pensando en algo más laringio, en algo más superior, por decirlo de alguna manera,
por fuera de mi esternón, por fuera de mi caja torácica, tengo que pensar en moléculas más grandes que van a estar arriba de 10 o 15 microgramos, ¿ok? Estas características se van a condicionar también por el flujo aéreo, o sea, cómo yo hago la toma de aire, cómo es el patrón respiratorio, y por ende también ese depósito molecular va a depender de este flujo y también de la posición en que yo realice la técnica con mi paciente. Siempre tiene que estar sentado o bipedestado. Así sea que lo tenga en una terapia intensiva, en la incubadora yo lo tengo que sentar para hacerle los disparitos en caso de que no tenga, por ejemplo, respirador y unido a la rama del respirador, en donde ahí ya no va a importar la gravedad, pero sí la velocidad de acción del flujo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Siempre y cuando yo esté fuera de la ARM, fuera de la ventilación, necesito que esté sentado o bipedestado para que haya una correcta sedimentación de este componente que necesito que llegue hacia mi pulmón propiamente dicho. El movimiento de partículas está regido por dos tipos de factores, los intrínsecos del aerosol y por ende los que son inherentes al paciente, como los que está, por ejemplo, el posicionamiento. Estos son factores que no me voy a frenar en eso tampoco, porque es lo que estamos hablando, ¿sí? A tener en cuenta a la hora de hacer una técnica, ¿sí? Y sí, algo importante es que la higrofilia, ¿sí? No va a estar presente en toda la medicación, en todos los medicamentos que usamos para los aerosoles, ¿sí? Pero que van a aumentar de tamaño porque se unen al agua. ¿Sí? Por eso que también muchas veces ponemos, por ejemplo, el budesonide en una nebulización y nos hace como una espumita, ¿sí? Porque tiene mucho peso molecular y tiene esta característica que se llama higrofilia, ¿sí? Que es que se une al agua y no, como que si no tengo un buen flujo, por decirlo así, en ese nebulizador neumático, no va a viajar, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que ya venimos hablando, que es el calibre bronquial. En los pacientes con obstrucción bronquial, los sectores menos ventilados, o sea, si yo tengo un pulmón colapsado, no va a entrar el aire ahí. Entonces, no va a llegar el aerosol. ¿Dónde va a entrar? En donde esté abierto el pulmoncito, en donde esté despejado, que no tenga secreciones, ahí es donde va a actuar. Entonces, por ahí también muchas veces es muy importante hacer una buena aspiración, por ejemplo, en consultorio externo, si sé que tienen rinitis, que hay que desbordar, aspiro primero y luego coloco la nebulización o le hago los disparitos, dependiendo de la situación. ¿Qué pasa en los bebés pequeñitos o recién nacidos? Y acá voy a dejar de compartir porque quiero escucharlas. Esta clase es puramente práctica. ¿Qué pasa en los bebés chiquititos? Que tenemos conductos más pequeños, cómo son sus respiraciones. ¿Qué pasa? Si querés hablo yo y nos ponemos a divagar Me encanta a mí esto. en nuestras diferencias. ¿Qué evaluarían? A ver, es muy buena la pregunta que hizo Pari. ¿Qué evaluarían? ¿Qué diferencia hay entre un recién nacido, un lactante y un pediátrico? Porque hay que diferenciar esos estadios. A ver, piensen. Ay, nadie Tamaño de habla. vía Silvana. aérea. Ay, chico, me tenés Y yo que te pelear meto con la la vía Silvana, cuchara, aérea. ¿no? nomás Me digo pongo a yo. meter la cuchara como si fuera... ¿Qué tipo ¿Quién de dijo de la vía aérea? respiradores, qué No. tipo de respiración son los neonatos? ¿Qué tipo de respiración tienen los neonatos? Que ya lo vimos eso en el módulo anterior. Son respiradores nasales o Nasal. bucales. Son Bien, Ay, de respiradores nasal. nuevo. ¿Quién dijo nasales. nasal? No escuché. Acá yo, que no tengo voz. Ay, ¿qué has andado haciendo, María? Gritando mucho, eso por festejar el Se fue a la cumpleaños. cancha. Se tomó todo, No, dicen hace muchos en el días. cumple. Mucho Eso. fernet con hielo. Nasales. ¿Y los lactantes? Mira, a partir de los 5 meses ya comienzan a respirar por la boca, entonces 5 o 6 meses son respiradores nasales y bucales.
Bien. La tenemos en cuenta la anatomía del bebé, sobre todo los chiquitos, cuando son más pequeñitos, se obstruyen las vías aéreas. Pasado que muchas veces van por consultorio y bueno, moco seco, eso los obstruye y hace que como no respiran únicamente por la nariz. Bien, y yo les voy a hacer una pregunta acá de metida, ¿no? Y el patrón respiratorio entre un recién nacido y un lactante o un pediátrico, ¿cómo es? ¿Alguien se puso a observar alguna vez cómo mueven? Ven que ustedes por ahí más de una vez le van al... cuando el paciente hace una consulta y es respiratoria, ¿qué hace el pediatra? ¿Qué es lo primero que le examina cuando tiene una dificultad respiratoria? Más allá de que lo oculta primero, ve su vía aérea alta. Después, ¿qué le Y, hace? y lo mira, lo ¿Qué le pide examina a la para ver mamá? sus pulmones. Que lo desviste para ver la parte torácica y Claro, abdominal, si tiene epilepsia. Perfecto. Exacto. Bien, los desvisten para ver, para evaluar la panza. Ahí a nosotros nos está dando el tipo de patrón o el tipo de claro. respiración que está teniendo ese bebé, ¿sí? Yo no me tomo la cuchara, seguí, Cari. No, no, es que de eso se trata, ¿no? De que podamos evaluar cada situación, cada caso que estamos teniendo en ese momento y también, de nuevo, disco rayado, que este paciente no va a ser el mismo en cada sesión que lo vemos. ¿Sí? Capaz que está obstruido y no le puedo hacer más que un poco de aerosoles, como parece que le hago algo, porque evidencia científica de que los aerosoles funcionan no tenemos, es puramente práctica. Yo le hago por las dudas. ¿Qué dijo el pediatra en la mañana? Nosotros le hacemos. Mal no le va a hacer. Capaz que no resulta, ¿sí? La SAP tiene ese criterio a la hora de evaluar los aerosoles. Científicamente no es porque el kinesiólogo no haga estudios, sino porque científicamente no hay nada que respalde la aerosol terapia como puramente efectiva. Es práctica. ¿Funciona? Bien. No funcionó, le retiro y no le sigo haciendo los disparos si no responde. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto que dijo la Sil puntualmente, que es cómo es el patrón respiratorio. ¿Por dónde respiran los bebés? Por la nariz, por la boca. ¿Para qué? Para poder elegir el aerosol terápico, digamos, si va a ser un aerosol puramente inhalado o seco o si va a ser un nebulizador, para poder elegir qué le va a venir mejor a este paciente. Si yo evalúo el patrón respiratorio, cómo está la vía aérea, qué pasa con la frecuencia respiratoria, si está como muy ahí arribita, respirando ahí o hace estas cosas como especie de suspiro, también me está diciendo cómo está su músculo, ¿no? Todo su diafragma y todos los accesorios. ¿Hace cuánto que está enfermo? ¿Hace cuánto que lo ves así? ¿Hace cuánto que le cuesta comer? ¿Qué pasa si el bebé llora cuando le hago el aerosol? ¿Qué opinan si llora? ¿Es mejor? Él me dice, es mejor que llore, me No, dice la mamá. no, porque no hay nada. No inhala. Exacto, no va a llegar al pulmón, ¿sí? ¿Qué pasa si la mascarilla es grande? Vieron que viene el bebito chiquitito y Pierde así una también. mascarilla le pongo. Tiene Se fuga. cubre toda la cara y pierde, no. Va a fugar y va a impactar todo en el rostro del bebé y menos va a llegar. Entonces tengo que elegir el aplicador correcto para ese bebé. Si tiene un rostro chiquitito, la mascarita tiene que ser chiquitita, tipo como esto, ¿ven? Así, pequeñito. Obvio que esto a mí no me anda, pero a mi bebé chiquitito sí le va a andar. ¿Ok? ¿Qué pasa si está en RM? Y le desconecto los tubos y le hago, y le hago así y le vuelvo a poner. Eso lo veo todos los días. Y todos los días la loquita va, le pone el conector y al otro día ya no está el conector de nuevo puesto. ¿Sí? Entonces tengo que todo el tiempo cuestionar estas decisiones terapéuticas para poder brindar verdaderamente una técnica correcta. Si mi técnica no es lo más óptima, no hay ideales, ¿no? En la realidad, en la práctica, no tenemos el mejor pulmón, no tenemos la mejor vía aérea, tenemos conductos pequeñísimos, a veces querés meter una sonda por la nariz, está tan inflamado que no pasa, una sonda 33, ¿no? Entonces, todo eso tengo que ir evaluando a la hora de elegir
que aerosol. Bueno, esto es más de lo mismo, que no se los borro, porque sé que ustedes después lo imprimen y está bueno que lo tengan para volver a recapitular lo verdaderamente importante que es esto. Si el lactante llora durante la administración, va a afectar obviamente la partícula y no va a llegar a la base pulmonar. Pero es todo lo que fuimos preguntando, están las respuestas ahí de las preguntas anteriores. Luego les dejé esta gráfica en donde habla un poco de cómo administrarlo, ¿no? O sea, en base a qué voy a elegir cómo administrar la aerosolterapia. Si tiene una buena deglución, si no tiene buena deglución. No, es que esto no es para allá, es para que les quede a ustedes como parte de lo teórico para ampliar. Y yo siempre les digo, pongan foco en la exposición. Yo pregunto de acá, no pregunto tanto del teórico en sí. Los aerosoles se van a dividir en dos grandes grupos. Los inhaladores, que están los inhaladores de polvo seco, que son los discos que puntualmente se usan en la etapa crónica y en pacientes ya más grandes, ¿sí? No en neo. Después tenemos los inhaladores de dosis medida, que son los PAF, que son estos que están acá, ¿sí? Los del canastita. Y luego los nebulizadores se van a dividir en estos que son los más conocidos. Tenemos los JET, que son los neumáticos. No puedo, mi amor. Cari, Estos. no sé si estás poniendo alguna filmina o no, Ah, ¿no o se lo estás ve? presentando. No, no se ve, por eso. No se ve, Ah, quedó la filmina a ver del... ahí. Ahí va, ahora Ah, sí. ahí está. Ok, gracias. Les decía, bueno, este sería el de dosis medida. El de polvo seco se usa en crónicos, no tengo ningún ejemplo. Luego tenemos los nebulizadores tipo jet, que tienen esta formita. Los ultrasónicos, que tienen un reservorio más grande, con una manguerita corrugada, gruesa, ¿sí? Y luego tenemos los mesh o específicos puntualmente para determinadas patologías que los van a encontrar en pacientes que tienen, por ejemplo, EPOC o fibrosis quística, esos son los que más los usan, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ventaja del nebulizador? Ah, voy a dejar de compartir. No, esto es como así. Este es el ABC. Este es el ABC. Así de importante la aspiración, así de importante saber manejar los aerosoles. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las ventajas del nebulizador? Una ventaja. Me dormí. ¿Están despiertos? Ruidito de mate. Sí, Dale, Ariel. Una ventaja. la ventaja de la nebulización. Ujú. La Silvana no le Son encuentra ninguna, partículas, así que a la Silvana no le pregunto. Porque me va a decir ninguna, me va a decir ella. A ver. Que no, son no partículas que al invasiva. menos me sirven a mí para la vía aérea superior ¿Por qué? Vamos, y discutamos, tráquea. Ariel, dale, es de los míos. ¿Por qué te ¿Eh? Vamos sirve? no es que no es ventaja. Yo evalúo el patrón respiratorio y qué clínica y qué patología tiene el paciente. Listo, no hablo más. No, si yo Bueno, quiero que hables, me encanta. Bien, ¿qué más? bueno. Es no Eh, invasiva. Dale, Ariel. y no es invasiva, también tenemos otro, tenemos la disponibilidad también, es más práctico, más económico, creo que ¿Más resuelve. económico que el PAF? ¿Un nebulizador es más económico que el PAF? No, no es más económico que el PAF, tenés razón, pero yo lo Depende. pienso nivel hospitalario, atención primaria de salud. Tengo un tubo de oxígeno, tengo nebulizador, mascarilla, tengo el niño enfermo y me resuelve. Quizás para el PAF tengo que ir a buscar horario de farmacia y paseadores o aerocámaras, por ahí capaz que es más difícil encontrar. Bien. En fin, Vamos a Me desglosar parece, esto de uso y ventajas. ventaja. La, Sí. Me la parece que principal la ventaja, administración, sí, a Sí. ver, perdón, te que escuchamos. la administración de medicamentos es mucho más rápida. O sea, al momento de abrir la vía aérea, que
Quizá un PAF también lo hace, pero como el salbutamol, pero quizás la administración del nebulizador es mucho más rápida, digamos, a nivel de medicación. Pienso yo, no sé. Ok. A ver, Hola, Mar. ¿me escuchan? Sí. Mira, nosotros, yo no hago neo, hago más que nada internación, pero nosotros nebulizamos antes de kinesiar y después aplicamos el PAF, a lo último, después de kinesiar. Lo Siempre. usamos la nebulización como principal objetivo de humidificar esas secreciones, por así decirlo, para después movilizarla y aspirarla mejor. ¿Por qué te cambió la voz cuando dijiste humidificar? Porque no sé, por ¿Qué las dudas. pensás vos? ¿Humidifica o no humidifica? No humidifica. No, no humidifica porque es aire frío que nosotros mandamos a la parte de los pulmones, pero es como que al nosotros ingresar solución fisiológica, nosotros en particular en mi hospital hacemos eso, lo que hacen es como disolver ese moco que se encuentra seco. ¿Esto qué es? Gabriel, ¿por qué no No, no humidifica? humidifica el nebulizador porque las secreciones se humidifican con calor, tiene que ser aire caliente. Aparte se protege más la vía respiratoria. ¿Y Eh, fluidifica? yo soy de la idea de usar más PAF que nebulizador, depende del patrón. Viste que Yo te era hablo de mío, Gabriel. caso de adultos, ¿no? Niños, Bueno, neo no tengo ni idea, pero en el caso de adultos, ejemplo, qué sé yo, un adulto que no comprende órdenes, prefiero hacerle la nebulización y no un PAF porque me cuesta coordinarlo. exacto. Pero Esa es también, la principal ventaja del nebulizador. No voy a depender del patrón respiratorio. Excelente, Gabriel. claro, ¿Sí? No voy a depender del patrón respiratorio, no voy a depender de la técnica correcta para que esa droga llegue. Si yo hago una correcta técnica, ¿vale? Que tengo acá todo, porque en esta casa hay mucha broncoespasmo, como verán. Sí, soy asmática, asma perenne y mis hijos son alérgicos y en cambios de clima se enferman. Bueno, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que para que el PAF se haga de manera correcta, tengo que hacer primero agitarlo, calentar, si esto está muy frío, calentarlo con mi temperatura. Lo saco del canasto, lo coloco, lo pongo acá. Que la válvula esté limpia, que esta válvula no esté cochinita. A veces se llena de cosas ahí, ya me va a cambiar. Que la aerocámara, miren esta trucha, miren, ¿ven? No tiene válvula. Todo eso va a ir condicionando a que mi PAF sea correcto, a que la droga llegue. Y por ende también a que haga el disparo, tome el aire y yo haga la apnea para que esa droga baje por sedimentación a nivel pulmonar. En los bebés pequeñitos eso no pasa. Yo no puedo enseñarle a mi paciente a hacer la pausa, no puedo enseñar a coordinarlo, por más que le haga esto, el bebé respira cortito. Entonces, en ese caso, quizás sea más beneficioso realizar una nebulización, porque el patrón respiratorio va a seguir. Va a seguir el humo ahí llegando. Estamos Cari, hablando de opino, ventajas, ya vamos a las desventajas, ¿sí? Clau, hago una opinión con respecto a la nebulización. Hay que tener mucho en cuenta el tiempo que vas a nebulizar, ¿no? Más allá de que vayas a administrar una medicación, porque si no sobreestimular la humidificación normal no se de esa vía humidifica con la aérea. nebulización. Y depende, hay algunos autores que consideran que se humidifica. Tiene que ¿Sí? haber calor para que haya humedad. Tenés que pensar en cómo es el clima. Sí, también. Eso sí, también, pero si vos le das, dependiendo cómo lo dejas a esa nebulización y dependiendo de la patología que requiera esa nebulización, como dice Silvana, ¿no? Exacto. Es que en realidad no Entonces, es que humidifique, sino es que fluidifica. Es Sí, decir, vos le estás ingresando solución fisiológica o agua a ese moco que a veces puede estar más o menos viscoso y ese moco es como que la solución fisiológica lo que va a hacer es emulsionarse, ¿sí? Entonces a lo que vos apuntas, Clau, es a eso, que se va a fluidificar, entonces va a aumentar la consistencia o la cantidad de secreciones.
Pero Y la en engorda sí, en realidad. es cierto que hay muchos autores que algunos lo describen como humidificación, una humidificación mal Mal expresada, dicho. por así decirlo. ¿Sí? Bueno, Pero volvemos es a entonces eso a lo que apunta Claudia. a las ventajas. Volvemos a las ventajas, que era esto puntualmente que lo rescató ahí Gabriel, que es que no va a depender del patrón respiratorio ni de la coordinación de mi paciente para verdaderamente hacer la técnica. Se puede utilizar en todas las edades, en edad chiquitita, en edad bebecito, en edad adulta, ¿sí? No elegimos en los adultos usar la nebulización porque coordina claramente toda la técnica. Va a permitir administrar medicamentos disponibles, soluciones puntualmente que no van a estar en los aerosoles, como por ejemplo la adrenalina. Es posible que se utilicen dosis elevadas de medicamento y luego se va ajustando. A eso me refiero cuando lo dijo Carmela también, que llega como más, ¿vieron? Sí, la dosis es mayor cuando yo nebulizo que cuando hago aerosoles. Para eso que estoy hablando, que es cuando yo hago aerosoles, ¿sí? Y otra ventaja va a ser que se pueden administrar 2 o 3 medicamentos en el mismo momento. Entonces no le hago 2 disparos de salbutamol, 2 disparos de hipratropio, 2 disparos de bude. Pongo todo en el mismo lugar y nebulizo. ¿Sí? ¿Qué hijo? Mami, ¿Qué, mi ¿podemos amor? invitar a la vecina? Después, a la noche. Ahora no, la mamá trabaja. Para que pueda, No, después. para que pueda comer pastel. Después. Con eso. Bueno, vamos a las desventajas. Las desventajas, ¿sí? Que va a requerir de un equipo voluminoso, que no todas las familias van a tener plata para comprar un nebulizador. Un nebulizador más o menos está, y capaz que en 40, 50 los chiquititos, ¿sí? Pero bueno, también se compra una única vez. Bueno, a mí me encanta el nebulizador, así que no me van a escuchar decir mucho, no, hijo. Puntualmente esto, que no, son caros, ¿sí? Y también requieren volumen, requieren de electricidad, la mayoría que son de uso familiar, demandan varios minutos, o sea, esto es una desventaja, porque el bebé no quiere que yo le ponga la mascarilla, tipo así. Entonces va a llorar porque lo toco. No, Donny, anda para allá, mi amor. No. Bueno, miren, este es el bebé. El bebé no quiere que yo le ponga la mascarilla y va a llorar, va a llorar, va a gritar, va a gritar, va a gritar. Entonces es un tiempo largo para este bebé, ¿sí? Entonces ahí va a ser una desventaja. No le puedo poner una boquilla porque el bebé chiquitito, el neo, no respira por la boca, entonces no le pongo una boquilla. Le tengo que poner sí o sí una mascarilla. Se pueden contaminar con facilidad si no lo secan bien, si no lo dejan bien separado, puede ser un producto para reinfecciones, ¿no? Un componente donde se alojen bacterias, tanto intra como extrahospitalariamente. Los niños pequeños los rechazan frecuentemente por el procedimiento del temor a la mascarilla, que era lo que hablábamos recién. No todas las medicaciones están disponibles en forma de solución y las suspensiones no se nebulizan tan fácilmente por ejemplo, en los nebulizadores ultrasónicos, que ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Pero ahora no me va a salir ninguna imagen, me muero. Bueno, ahí era una, ya lo van a ver después, pero esto puntualmente es cómo es el nebulizador JET, que esto se lo puedo mostrar acá, ¿sí? Tiene un reservorio pequeñito con apenas un huequito ahí, que es por donde va a romper la molécula de la solución que yo quiero nebulizar. Con el aire va a hacer una compresión y lo va a transformar en un gas, ¿sí? Este es neumático o JET. Necesita de un pistón de aire, de un pistón que lleve el aire para poder hacerse la nebulización. No sale ninguna imagen. Bueno, esto salió por lo menos. Este es el ultrasónico. Menos mal que salió porque no tengo ultrasónico. Este tiene un reservorio mucho más grande, se usa más solución, por decirles. La mayoría de los nebulizadores ultrasónicos tienen este tamaño, más o menos, ¿sí? Y yo tengo que poner soluciones donde indique el fabricante, obviamente, pero más o menos es esto, más las gotitas que indica el médico, que indicamos nosotros para nebulizar, ¿sí? Esta piecita que está acá
es una pieza eléctrica que va a vibrar y por vibración va a transformar este líquido en este gas para ser inhalado. La contra que tiene el nebulizador ultrasónico es, primero, que el reservorio es muy grande y mi solución queda totalmente diluida a lo que yo quiero brindarle a mi paciente, ¿sí? Porque tengo que poner mucha solución fisiológica. Y otra condición es que se calientan y por ende también puede cambiar la composición de la molécula de la droga. Y no le va a hacer mal ni nada, pero puntualmente puede inhibir la respuesta o que este producto sea verdaderamente recibido por el pulmón o por el órgano efector. Luego tenemos estos que son los nebulizadores tipo mesh, en donde voy a poner una gotita, ¿sí? En el atomizador voy a poner una gotita de la droga, prácticamente no se utiliza solución para diluir, entonces es bien específico. Esto lo van a ver más que nada en fibrosis quística, ¿sí? En usos crónicos. No lo tenemos en lo agudo, en la neo, ¿sí? Esto es más en pediatría. Y luego nos vamos a los inhaladores de dosis medida, que como les mostraba es esta. Tengo el contenido, el principio activo y también tengo el CFC o la otra sigla es el H, ay, no me voy a acordar nunca, que sería el propelente que tiene el producto. ¿Para qué? Para poder comprimirlo y meterlo en esta canastita y que verdaderamente salga a la hora de hacer el gatillo desde acá, ¿sí? Siempre en la canasta tengo producto, la droga propiamente dicha, salbutamol, bude o lo que sea que quiero poner, más el propelente para poder comprimirlo y que llegue y se pueda colocar ahí. A veces, creo que lo puse más adelante. Bueno, las ventajas. Las ventajas del inhalador de dosis medidas, que son rápidos, hago los disparitos y terminé. No es que estoy 1000 horas como el nebulizador que tengo, necesito por lo menos 5 minutos para hacerle, ¿no? Son compactos, los puedo llevar a todos lados. No se necesita preparar la medicación. O sea, si me voy de viaje, me voy a llevar esto, no me voy a llevar un nebulizador, ¿no? Y tienen también, puntualmente ven en la marca, por decirlo así, en el reservorio, tienen la cantidad de dosis que tiene ese producto. Este tiene 100. Cada uno les va diciendo, bueno, son de los otros. Este, por ejemplo, tiene 100 también, ¿ven? 100 miligramos, pero abajo dice las dosis. A ver si lo pueden ver ahí. Ahí ven, 250 dosis. Entonces yo puedo ir contando, y algunos tienen contador también, ¿no? Puedo ir contando cuántas dosis voy utilizando, porque después queda producto, pero ya no es salbutamol, es el mismo propelente que está puesto ahí para poder ser utilizado. Las desventajas que requiere una excelente coordinación entre el accionamiento y la inspiración. No pueden indicarse sin espaciadores ni aerocámaras puntualmente en los niños pequeñitos. Presentan un alto grado de depósito orofaringeo, ¿sí? O sea, va a quedar todo más bien en el rostro y en la orofaringe, lo que disminuye el índice terapéutico. Es difícil determinar la dosis remanente, sino incluso que el sistema contador de dosis, lo que decíamos, ¿sí? Por ahí, si no cuento cuántos voy poniendo, no sé qué le queda, si realmente es salbutamol o es propelente. Y otra condición, pero esto ya se está dejando de fabricar, creo que ya no vienen más, con el CFC era contaminante, ¿sí? Dañaba la capa de ozono y por eso que se cambia el propelente para el HMF, creo que es no me acuerdo la sigla, ¿sí? Pero cambió el propelente. Bueno, sí o sí yo necesito, cuando tengo un inhalador de dosis medida, una aerocámara. Esta es la Aerochamber, es una de las más conocidas, de las más fáciles de encontrar, más económicas también. Luego, por ejemplo, cuando yo le indico a mi paciente que compre la aerocámara, que lleve todo, trae todo al consultorio y después le enseño que solamente se tiene que lavar esto, todo esto no lo tengo que lavar más que por fuera lo limpio. Si queda así como lleno de polvito por dentro, mucho mejor.
para que no quede pegado en el plástico la droga y verdaderamente vaya al paciente. Y luego tenemos estos que vienen, por ejemplo, con el salbutral, que es un espaciador. Dice aerocámara en la caja, pero es tramposo porque esto no tiene válvula. Clau, ¿querés hablar? Sí, te digo que te quedan 10 minutos. Lo sé, por eso estoy así como veloz. ¿Sí? Entonces siempre voy a diferenciar que por más que en la caja dice aerocámara, tiene que tener válvula, sí o sí, para que así sea. Espera a ver si la puedo sacar. Si no me corte el dedo. ¿Ven ahí? Esa es la valvulita que se va a abrir cuando mi pacientito haga la inspiración. Esta, por ejemplo, trae un adaptador más chiquitito, este que es intermedia, y luego trae una boquilla, porque se supone que es para toda la vida. Cuando soy adulto, ya directamente, o adolescente, más bien, ya lo uso con boquilla. No sé si lo mencionaste, Cari, te hago una pregunta. Sí, Poné la imagen, por fin, de anterior. Neonatología, ¿cuál de las dos se utiliza? se durmieron. La bivalvular, la del lado izquierdo. Muy bien. Ajá, bien. ¿Por qué? Pero porque lo que la válvula hace es que la partícula se haga mucho más chiquitita y Impact llega mejor a la vía aérea del bebé, que en este caso también sería chiquita. Ujú. Claro, tengan en cuenta que el tamaño de molécula me va a guiar hacia Claro, dónde yo quiero que llegue. No es que solamente, que claro. esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces genera confusión de que yo solamente necesito las de 5 micras, ¿no? Y en realidad necesitamos todas, porque el músculo liso en sí está en los grandes vasos, ¿no? En los bronquios y en las primeras ramificaciones, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta que necesito las partículas chiquitas, las intermedias y las grandes. Van a tener diferente acción a la hora de elegir la droga, ¿sí? Y es valvular y llega mejor, pero porque no va a impactar en la orofaringe, o sea, en el rostro. Va a entrar de manera mejor, por decirlo así, al pulmón porque tiene valvulita, así que se va a abrir solo cuando hace la inspiración el bebé. Es para mejorar la coordinación del disparo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, estas son las drogas más conocidas o las drogas que más utilizamos nosotros en el momento agudo. A ver, un segundo. Sigo. Estas drogas son las que vamos a utilizar: salbutamol, bromuro de pratropio, budesonida y adrenalina. En momento agudo, ¿sí? Estamos hablando de consultorio, terapia, USIM. ¿Qué hace el salbutamol? O sea, ¿para qué lo vamos a utilizar? Es un broncodilatador, es un agonista beta 2 adrenérgico que va a tener una acción súper cortita. O sea, yo hago el disparo y a los 5 o 10 minutos ya tengo respuesta, ¿sí? Va a actuar relajando la musculatura del bronquio, del músculo liso, y estimula los movimientos ciliares e inhibe la liberación de estas células inflamatorias que son los mastocitos. También va a causar una vasodilatación y va a provocar eh, un efecto de cierre, ¿sí? Va a aliviar, digamos, ese edema. Ay, se fue. El bromuro de hipratropio es un antagónico musculánico, o sea, va a actuar en otros receptores que no va a ser donde actúa el salbutamol, por lo que va a bloquear los receptores musculánicos de la acetilcolina que está en la vía aérea respiratoria. ¿Qué significa? Que no va a tener tanta respuesta
el músculo a la contracción. De esa manera va a actuar. Va a bloquear estos receptores y va a ejercer su efecto, lo que resulta con la relajación del músculo liso y la dilatación de los bronquios. Y otro que no está escrito acá, ya lo voy a agregar, otro efecto súper buscado por nosotros los kinesiólogos es que disminuye la cantidad de secreciones cuando son muy fluidas, cuando son acuosas, cuando tengo ese moco transparente de mucho volumen y que no se le va más, bueno, ahí tengo que aprovechar el bromuro de Pratopio para secar un poco esas secreciones y que disminuyan la cantidad. Bueno, silencio, ya va. El budesonide. El budesonide es un corticoide que si yo lo realizo de manera inhalada, ¿sí? Fíjense que cuando tenemos los bebitos en esa etapa muy aguda, con la vía muy inflamada, la vía aérea muy inflamada, les dan corticoides, les dan betametasona, ¿no? Pero le dan 3, 4 días, 5 días como mucho en situaciones muy críticas y se lo cortan, ¿sí? Porque a nivel sistémico bajan mucho las defensas y por un lado lo expone a reinfecciones de otra índole y también a largo plazo, si lo uso en la cronicidad, disminuye el crecimiento. El budesonide inhalado se puede indicar en pacientes, por ejemplo, borsitos con recidivas como que vienen y no se terminan de mejorar más, o en esas toses crónicas que no se van más de un mes y sigue tosiendo, o en estos que ya son muy predispuestos a enfermarse con agudizaciones bronquiales, se utiliza para bajar los síntomas inflamatorios, para bajar esa respuesta con broncoespasmo, no lo va a tratar, sino que lo va a acompañar y va a bajar la respuesta y nos va a ayudar a que ese resultado o ese efecto sea puntual en el pulmón y no tengamos, digamos, bajas defensas a nivel orgánico. Puntualmente la aerosolterapia se utiliza para lograr un efecto en el pulmón sin hacer ninguna modificación sistémica, ¿sí? Y algo que no dije es que aún haciendo la mejor técnica de aerosoles, la mejor técnica por ejemplo, de patrón respiratorio, y yo voy guiando a mi paciente, aún haciendo lo mejor, va a llegar entre el 21 y el 15% en pediátricos y en adultos. O sea, imagínense si yo en un bebé tan chiquitito, o en lactantes menores o en neos, ¿qué porcentaje va a llegar a nivel pulmonar si no tengo esto que nos condiciona a la hora de hacer una aplicación, ¿no? Entonces, fíjense, del 21 al 15% en adultos y en niños mayores, y ese porcentaje se va a ver reducido en pequeñitos. Bueno, en síntesis, se usa de manera crónica el budesonide en pacientes que son sibilantes crónicos para bajar la inflamación. A veces se indica cada 12 horas y cada 8 horas. Lo que yo siempre les digo, guarda ahí si lo hago cada 8 horas, porque también puede tener una contraindicación que es la ronquera. Ah, está mal de la gargantita, y si le preguntas cada cuánto se hace el budesonide y capaz que le están haciendo cada 8 horas, ¿sí? Así que o cada 12 y en su mejor momento cada 24 horas, ¿sí? Que es la vida útil. Otra medicación que utilizamos para vía aérea es la adrenalina, y esto tiene fundamento científico. Es la única de todos los que podemos nombrar que verdaderamente tiene fundamento científico, ¿sí? Porque ¿qué hace? Va a disminuir la inflamación haciendo una vasoconstricción local de puntualmente en patologías con edema de glotis, con Krupp, ¿sí? En donde hay una dificultad para respirar, ¿sí? Por ahí muchas veces vemos que hay tiraje, opresión, dificultad respiratoria de manera generalizada y quizás ese cierre viene a nivel laringio, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que hacer ese diagnóstico diferencial, si las sibilancias son puramente de broncoespasmo o hay un componente alto, y ahí ya lo puedo tratar con la adrenalina. Otra, como última solución para nebulizar es la solución hipertónica, que nos hace aumentar la hidratación del moco. ¿Qué va a hacer? Rompe a nivel molecular ese moco, lo fluidifica, entonces uno lo puede sacar de manera más fácil, más simple.
Va a ejercer un efecto a través de un mecanismo osmótico que va a favorecer el gradiente positivo desde el espacio intersticial al intravascular, con el que subsecuente arrastre agua libre y por ende puede mejorar la fluidificación y sacar. Cuando me dicen el moco está duro, y bueno, pensemos en esto, más que en hacer nebulizaciones pensando en una humidificación, sino en más bien aflojarlo desde la solución hipertónica y no poner solamente solución sola, ¿no? Hipertónica hablamos de una solución salina al 3 y al 7% en determinados casos. Si yo hago una nebulización sola con solución fisiológica solamente, está al 0,9, ¿sí? Para que más o menos tengamos una idea de cuánto cloruro estamos poniendo, entonces por ahí no va a tener la respuesta que queremos si no aumentamos y que sea hipertónica. Y acá yo les dejé algunos ejemplos de mis pacientes, de gente que voy viendo ahí por el mundo, ¿no? Nebulizándose, tratando de lograr que ellos estén tranquilos, que estén relajados en este momento para que verdaderamente entre la droga. Este, si bien no muestra la manera, y les muestro más adelante, este tenía un disparador de IDM sobre la rama, pero tengo que controlar que todo esto esté bien colocado, que todo esto no tenga agua, ¿sí? Para que verdaderamente llegue, ¿sí? Bueno, ahí está mi amigo. Él estaba muy tranquilo, muy feliz con su Nebu. ¿Mm? Hay que buscar que esto sea lúdico, que no sea verdaderamente horrible y la terapia, porque después viene lo peor, que es aspirarlos a los niños. Así que tratar de que ellos estén tranquilos. Los correctos conectores también nos van a jugar un papel fundamental a la hora de hacer los aerosoles. En este es un bebé con traqueostomía, con alto flujo, y el conectorcito ahí que muchas veces nos falla, pierde por todos lados, le echamos la culpa a la manguera y en realidad es que el conector no esté bien. Bueno, acá hay otro que se está nebulizando. Generalmente, yo siempre esto lo uso a criterio mío, ¿no? Nebulizo al que sé que voy a aspirar, ¿sí? Porque voy a aumentar los mocos, le voy a aumentar la calidad a ese moco, lo voy a hidratar, lo voy a poner gordo, entonces después lo tengo que aspirar. Para mí generalmente es así. Si no, nebulizo a que sé que tose y moviliza las secreciones, si no le queda todo ahí flojito, dando vuelta. Esa es Emilia, después de su sesión. Fíjense los conectores que siguen siendo fundamental a la hora de brindar Hay que ir una a comprarle ventilación comida a los mecánica. gatos. Este es Elena también jugando acá, nebuliza el muñeco. Esto es un video, después los ven tranquilas cuando les comparta, ¿sí? Seguimos pensando en conectores de manera correcta. Fíjense acá, ¿ve? Este bebito tiene tubo endotraqueal y se lo pusimos ahí, pero puede ir ahí o puede ir como más o menos como a los 30 centímetros que nos muestre la manguera donde lo podemos unir. ¿Ustedes qué piensan? Cuando hablamos de velocidad de flujo y demás, fíjense que esto tiene agua también, ¿ven? Como muchas cosas no llegan a ser lo ideal o lo soñado, pero sin embargo, sin duda que va a ser mejor hacerle así el PAF que abrir el tubo y directamente disparar acá, en donde no tengo Ari, la presión. Sí. Ari, te hago una pregunta, porque en algunas guardias he observado que ponen este IDM cerca del tubo endotraqueal, ¿sí? En el conector Ah, del tubo como endotraqueal. este. Este está en el tubo, o ahí Exactamente. prácticamente. ¿Cuál de los dos es el más correcto? ¿Sí? Porque La bibliografía nos dice, en ventilación no invasiva puntualmente que van a encontrar, la bibliografía nos dice que en realidad este aplicador debería estar a 20 centímetros de la orofaringe. Si estoy con ventilación no invasiva, con una mascarita, debería estar a 20 centímetros. ¿Por qué a 20? Porque tengo que hacer que el propelente se separe, ¿sí?
Entonces, fíjate que la flechita del disparo está en sentido contrario a mi paciente, porque ¿qué voy a hacer? Voy a disparar para allá y después la presión del respirador me lo va a traer para acá y va a viajar al pulmón, ¿sí? Es lo ideal, sería ponerlo a esta altura, a 20 centímetros, pero ¿qué pasa? Los fabricantes de ramas no los tienen en cuenta en ese sentido. Entonces, o lo colocamos fuera de la incubadora, que es donde está el sensor de temperatura, que ahí es una buena opción, o lo colocamos acá o donde nos deje, ¿sí? Pero siempre tratando en lo posible de que esté conectado para poder romper lo del patrón respiratorio. Si yo desconecto al tubo endotráqueo, hagan de cuenta que esto es un tubo. Yo desconecto y le hago los disparos acá, tengo toda la resistencia del tubo endotraqueal que tiene este conducto, más el agua, más que mi paciente está sedado y no puede, no tiene fuerza para meter ese aire que necesita para que llegue a sedimentar a nivel pulmonar. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas también tienen que ser criterio a la hora de elegir. Hasta el día de hoy se sigue viendo en las terapias que hacer esto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar la mejor manera, lo ideal, y qué podemos hacer con lo que tenemos. Bueno, ahí está de nuevo otro paciente nebulizando. Cari, unas dudas que tengo yo. Sí, Viste que a veces decís vos todo esto que aumenta que no llegue el aerosol a la vía aérea. Y viste que decís vos está lleno de agua. Bueno, las tubuladuras en la maternidad condensan un montón de agua. Entonces vos pones el conector y decís, bueno, le hago 3, 4 disparos. Primero, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? En vez de 2 disparos le hago 4 a ver si le llega algo. si tengo que pensar en los disparos, antes de hacer los disparitos, tengo que pensar en que esta agüita no tiene que estar. Entonces trato de limpiar toda el agua que esté en la manguera antes de hacer. En realidad lo hacemos al comienzo de la terapia, ¿no? Porque yo llego y ausculto y seguramente voy a escuchar sus crépitos, miro la manguera que no tenga Tal agua, cual. miro la manguera que no tenga agua, porque no vaya a ser que sea un ruido transmitido de la manguera y no de que mi paciente tiene agua en su pulmón. Entonces, primero tratamos de hacer un vaciamiento de toda esta agua de condensación, que por más que probemos 1000 intentos, 1000 inventos, sigue siendo muy dificultoso, ¿no? Primero que nada eso. Y luego ahí puedo realizar los disparos. ¿Yo qué te diría? Vacía el agua, hace 2 disparos, como dice, y oculta si tuvo respuesta o no. Si verdaderamente llegó o se perdió ahí y no vino al pulmón como queríamos. Por eso es que yo, en estos casos, más con los respiradores que tenemos hoy en maternidad, hay un video que está en el Power, pero es como que no me deja reproducir, ya se los voy a volver a pasar, que muestra cómo hacemos las nebulizaciones con el respirador. Yo en esos casos prefiero el nebulizador, porque coloco Perfecto. directamente a la salida del humidificador. En realidad, si está en tubo endotraqueal, el nebulizador tiene que ir en la rama inspiratoria, pero antes de la trampa de humidificación, para que la nebulización entre, humidifique y caliente y recién viaje a mi paciente. Bien, Estoy pensando en bien. un medio acuoso, que yo ya tengo esa agua. Entonces, ahí es donde yo elijo la nebulización en los pacientes que están muy obstruidos. Prefiero la nebu y no el PAF, ¿no? En una Cari, bronquiolitis. Otra Sí, duda, Cari. Otra sí. duda. Cuando vos haces el disparo y agregás el conector, no tiene conector, si le pones el conector, haces el disparo, ¿no? A ese conector, ¿vos se lo dejas o se lo sacas? Porque Se lo dejo. algunos dicen que aumenta el espacio, otros que no aumenta el espacio. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se lo dejamos o se lo sacamos? Obviamente que va a depender de que este conector llegue perfecto acá y no tenga Sí, que tener 1000 yapas, ¿no? Para poder unirlo. Eso. Si tengo sí. 1000 yapas, por ahí capaz que no nos convenga dejarlo.
Pero yo en la Bien. mayoría de los casos se lo dejo porque tengo que tratar de invadirlo lo menos posible. Cuanto yo más abro y Exacto. desconecto, lo despresurizo, le saco la presión que necesita para abrir el pulmón. Entonces lo ideal es dejarlo puesto, por lo menos esos Bien. 2, 3 días que estén agudos. Bien. Karin, Hago una acotación con respecto a lo que dice Tamara y Cari, que lo ideal es que las tubuladuras de los respiradores ya vengan incorporados con este sistema, ¿sí? Lamentablemente, como dijo en un momento Karina, los fabricantes se olvidaron que nosotros existimos, ¿sí? Entonces está bueno de que hacer un proyecto, estaría bueno hacer un proyecto, mandárselo a estos fabricantes que hacen esta fabricación de energía, de tubuladuras, que tengan en cuenta esto, ¿no? Que estén incorporados estos elementos para que sea más fácil nuestro tratamiento. Carmela, tengo una duda. Los PAF se hacen como, por ejemplo, cuando uno nebuliza es gota kilo, supuestamente. Y en los PAF, ¿cómo es? Según el peso también se hace un PAF o dos. siempre va a ser 2 PAF, ¿sí? Porque la dosis ya Sí. está medida en el aplicador. Vos cuando vas a comprar el MDI, compras pediátrico o adulto, ¿sí? Ujú. Porque ahí va a cambiar la dosis. Por ejemplo, el pediátrico tiene 100 microgramos. A ver ahí. ¿Ves ahí? Microgramos dosis. Microgramos dosis. Yo necesito hacer 2 PAF y en base a la respuesta, ¿sí? Al cuadro clínico puntualmente, va a ser si es cada 4 horas, cada 2 horas, cada 15 minutos si deseo hacer una serie, cada 6 horas, ¿sí? El salbutamol se indica hasta cada 6 horas, porque es lo que dura farmacológicamente en el organismo. No dura más de 6 horas. Se encuentra por ahí cuando ya lo están resolviendo que le ponen cada 8 horas el pediatra, ¿vieron? Le pone cada 8 horas es porque se lo quiere sacar, pero no se anima a sacarle del todo porque vive lejos o lo que sea. ¿Sí? Pero en realidad tendríamos que indicarlo cada 2, cada 4, cada 6. Y enseñarle a la mamá cómo hacer la serie de disparos cada 15 minutos por 1 hora, ¿sí? Y ir viendo con ojo, porque no va a poder ocultar, pero sí ver si mejora el tiraje, si se le afloja su aleteo nasal y todo lo demás. Y si no, hiciste la serie, no mejoró, pediatra. ¿Sí? O vive lejos. A mí me pasa, por ejemplo, que yo vivo en Villa del Totoral, que son 80 kilómetros de capital, es un montón para un bebé. Entonces llega a mi consultorio gente que ya viene del norte, de la dormida o de más allá, ya viene acarreando una historia. Entonces, por ahí no tengo mucho margen de qué más hago. Entonces le hago los disparitos y no me cierra y vamos a pediatra, acá en el hospital de Totoral, acá en Jesús María. Y después te vas a Córdoba. Pero primero el centro más cercano. En 1 hora el bebé chiquitito, neito, cambia un montón. Entonces sí o sí tengo que evaluar la respuesta. Si no me cierra, no me convence, pediatra. ¿Sí? Pero no tenerle miedo a la indicación, esto es una transición, ¿sí? Puntualmente se está peleando los cambios de roles en la parte pública, ¿no? Porque esto tiene que ser indicado por el kinesiólogo, no por el médico. ¿Sí? Esto es puntualmente un dimes y diretes, qué me corresponde y qué no. El experto en aerosoles tiene que ser el kinesiólogo, el experto en la administración y en la indicación tiene que ser el kinesiólogo. Si es una herramienta nuestra que si no sabemos brindarla, la perdemos. Porque el médico es muy de la evidencia científica. Si no tiene evidencia, no lo indica capaz. ¿Sí? Pero en la práctica después vamos viendo que resulta más de lo que pensamos. ¿Mm? Otra acotación María, que quiero hacerles, chicos, con para respecto a Silvi lo que que dijo María levantó la Tamara. mano. No, volviendo al tema de los conectores, viste que yo recién te decía que por lo general no quedan, entonces cuando están indicados los PAS, es lo que yo también lo estaba haciendo, colocarle el conector, porque no quedan colocados, en más te hablo. Entonces hay distintos pensamientos entre nosotros mismos, o sea que la mayoría lo sacan, porque tenés que ir a buscar a su cajita el conector, lo coloca y lo hace enfermería también, o sea que
Por eso decía, ahora queda claro eso de que el conector Ahí te aclaro eso, Mari. Eso quería aclararle justamente, que muchas veces también lo sacan, como dijeron las chicas, porque la fabricación de las tubuladuras no contempla este tema de agregar el conector. Entonces muchas veces se saca, primero porque uno lo yapa, y en cuanto a lo del espacio muerto es ínfimo lo que se aumenta, pero más allá del espacio muerto es porque el respi empieza a sonar y marca mucha fuga, ¿sí? Entonces entran a saltar las alarmas del respirador. Entonces, por eso, en algunos casos, no quiere decir en todos, es que se saca el conector en línea, ¿sí? Es por esa razón. Tiene que quedar bien conectado y bien coaptada los extremos, porque si no entra a saltar fuga, 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 el respi va con todas sus alarmas y con todos los parámetros a las nubes y entran a tener estas complicaciones. Pero más que nada, más allá del agua y de todo lo que hablaron las chicas, es eso, ¿sí? El conector tiene que quedar bien adaptado, porque si no marca muchas fugas. Y por eso vas a encontrar que en enfermería, o que algunos te dicen que aumenta mucho el espacio. No aumenta, es ínfimo lo que se aumenta el espacio muerto. Hoy Nada. tenemos respiradores El que tema son es de la fuga última que marca el generación. resto. Claro, los respiradores de última generación que tenemos hoy en día en todas las terapias, no solamente la nuestra, sino en todas, ya contemplan esas fugas y contemplan el espacio muerto que dicen que agrega, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Si está marcando fuga, tratar de corregirlo, bueno, no lo logro corregir, se saca por esto y le digo a la enfermera, le saco solo porque me marca fuga. Ya lo vamos a encontrar la vuelta, tratemos de sostenerlo, ¿no? No quiero explayarme más. Si hay más consultas, vamos hacia lo concreto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y vamos a cerrar esta charla, porque ya es casi la Sí, una, porque chicos. estamos fuera del horario que habíamos pautado. Se nos fue el tiempo. ¿Alguna duda que tengan acerca de todo el tema de aerosolterapia, nebulizaciones? Ariel creo que quería hablar. Claro. Cortito, chicos. No, Ariel dice que no. Perfecto. Bueno, y me voy a la conclusión, dejándoles esta inquietud que me va a encantar leerlas por privado, ¿sí? Las invito a que le tomen una captura y igual ya lo pongo en el grupo, pero sí que me compartan su pensamiento en base a lo expuesto, ¿sí? Porque en algún momento lo he visto, por eso lo hago. En base a lo expuesto, ¿ustedes qué creen en bafo o ventilación de alta frecuencia? ¿Sirve la aerosol terapia? ¿Qué opinan? No quiero que nadie diga nada, esto queda para ustedes de manera reflexiva para que podamos charlarlo después en lo privado y seguir desglosando lo que los aerosoles hacen para nosotros. Y desde ya, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Cari. Muy linda exposición. Gracias, Cari. Bueno, chicos, es la 1:10. Estamos excedidos y acortados con los tiempos. No sé si nos vayan a entrar todas las exposiciones, pero vamos a hacer lo posible. ¿Les parece que volvamos a las 14? Sí. Cortamos hasta las 14 y vamos a continuar con aerosolterapia.